Reporte 100. Está con nosotros la periodista Miriam Villavicencio, directora de Soy Cobre. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Con el gusto de siempre de saludarlos desde aquí, desde la ciudad del Cobre. Efectivamente, pues el día de ayer se dio a conocer este laudo al que tú haces referencia, que estaría condenando pues al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, al propio licenciado Napoleón Gómez Urrutia, como responsables solidarios para precisamente hacer efectivo a favor de cada uno de los actores el derecho a beneficiarse de esa distribución proporcional de poco más de 54 millones de dólares. Se ordena, Juan Carlos, en este laudo, la apertura del incidente de liquidación. ¿Qué significa? Es conocer el total de la base de trabajadores que en su momento serían beneficiarios y establecer el monto proporcional que corresponde a los actores. Recordemos que en su momento, cuando el Sindicato Minero Nacional hace este acuerdo con el Grupo México, con la empresa minera, y recibe estos 55 millones de dólares, hace una entrega aquí en Cananea a los derechosos de estas acciones, cuando la compraventa de la mina en 1990, que de ahí viene ese derecho y de ahí viene el derecho que ellos están ejerciendo, diciendo, oye, pues estas acciones o el valor de esas acciones es mío, ¿no? Ya como trabajadores. Y les ordena pues que tienen que regresarles lo proporcional, porque en el 2005 les dio 80,000 pesos por trabajador, pero sacaban cuentas y decían, oye, espérate, pues esto es muy por debajo de lo que sacando cuentas nos correspondería, y de ahí vienen pues esta serie de demandas. Y ahora sí que te digo, pues es la noticia buena. La noticia mala es que ayer, platicando justamente con el sindicato minero a través del licenciado Nair Velasco, que es parte del área jurídica del sindicato, decía que ellos están totalmente en contra de este resolutivo de la Junta, Juan Carlos, que nuevamente se van a amparar. Esta sería la tercera ocasión en que la Junta da la razón a los ex trabajadores mineros. El sindicato se ampara y luego entonces se tiene que ir el caso a tribunales colegiados. El tribunal colegiado regresa el expediente a la Junta y le dice, a ver, no resolviste bien, hay aquí amparos, resuelve los amparos. Vuelve la Junta a decir y dar la razón a los trabajadores y se va a volver a amparar el sindicato, y bueno, esto parece ser el cuento de nunca acabar. Legal y jurídicamente tienen el derecho y la posibilidad de hacerlo. Textualmente nos decía el jurídico del sindicato el día de ayer, el dinero, el recurso pertenece al sindicato, eso está exhibido, decía, en una copia certificada que se ha presentado en todos los juicios, y de tal forma que es ilegal. ¿Qué nos decía también el sindicato? Que este resolutivo está motivado por presiones de parte de la Secretaría del Trabajo y tiene que ver con una cuestión política en contra del sindicato. Esa es la postura del sindicato de Napoleón. En cuanto a los demandantes, Juan Carlos, pues déjame decirte que ellos están casi en la misma postura. Parte de ellos van a interponer amparos y la otra parte, los que son la mayoría, los que son el grupo, digamos, más fuerte, pues hablan de que primero van a notificarse sobre este resolutivo, van a notificarse formalmente ante la autoridad y de ahí van a entrar pues en un análisis intenso y profundo del laudo para después jurídicamente pues tener o tomar la decisión que más consideren pertinente de este tema. Pero por lo pronto decían, bueno, si en su momento el tribunal colegiado ordenó a la Junta revisar esos amparos, la Junta dice nuevamente que la razón la tienen los trabajadores, pues también tendrá que ser el tribunal el que diga, a ver, ¿resolviste o no resolviste, Junta, lo que te mandé que resolvieras? En palabras muy coloquiales para que podamos todos contextualizar el tema. Entonces, a resumidas cuentas, es un tema que no finaliza aquí, sí, que al parecer va a continuar este litigio, esta situación jurídica que ya lleva 16 años, y ¿qué es lo que dicen los demandantes? Por eso, y a esto nos referimos cuando decimos,
que para que realmente la situación pueda resolverse, tiene que haber voluntad política, tiene que abrirse una mesa de negociación externa o aparte de lo que son los tribunales y la cuestión legal, y ahí pues notarse la mano del presidente de la República tratando de conjuntar a las partes involucradas y hacer que la situación se resuelva por la vía del diálogo, no precisamente por la vía jurídica, Juan Carlos. Hace 30 años, en 1990, estos 54 millones de dólares debieron repartirse entre ¿cuántos trabajadores, Miriam? No necesariamente, mira, en 1990 se dio, si tú recuerdas, la compraventa de la mina de Cananea, es decir, la mina de Cananea pasó de ser paraestatal a ser propiedad del Grupo México. En aquel momento el gobierno federal le da la concesión al Grupo México con la condición de que el 5% del valor de las acciones de la compraventa iban a pasar a ser propiedad de los trabajadores que estuvieran trabajando en el momento de esa transacción. Sí. Posteriormente, en el 2005 y después de toda una negociación, el sindicato actúa como intermediario, digamos, pelea el valor de esas acciones, y es cuando la empresa le dice, le paga 55 millones de dólares por el valor de esas acciones. Al sindicato. Al sindicato. Sí. Pero el sindicato, ¿y cómo se logra hacer eso? A través de un fideicomiso, Juan Carlos. Pero en el fideicomiso, por casualidad, y lo digo entre comillas, aparece que como es el sindicato el que está gestionando el pago del valor de esas acciones, ahora resulta que es el dueño, no los trabajadores. Entonces, eso es lo que viene a permitirle al sindicato cobrar ese dinero, y que déjame decirte que en esa negociación no nada más se intervino el caso de Cananea, también era el pago de acciones de una mina en Nacozar y de otra en Chihuahua. Entonces el caso se fue haciendo más grande, ¿no? No son beneficiarios nada más los mineros o exmineros Cananea. Sí, pero es decir, en el 2005, ¿mande? 15 años después de la privatización de la mina, el valor del 5% que debió entregar Grupo México a los trabajadores lo gana el sindicato, y el sindicato de Napoleón se embolsa la lana y no la reparte. Pues como dice el dicho, el que parte y reparte toca la mejor parte. Sí. Y él dice, yo ya les di los 80,000 pesos, lo demás es mío. Pero ahí dicen, bueno, pues en el mismo fideicomiso, lógicamente hay ahí fideicomitentes, fideusuarios, hay toda una ahí estructura, y dicen, oye, pues espérate, nos estabas apoyando porque eso hiciste, ¿no? Gestionar ese recurso, pero no porque fuera tuyo, ¿no? Sino porque era nuestro, y tú hiciste esa vez de gestor o de intermediario, por así decirlo, ¿no? Pero el sindicato dice, pues no, ahí quedó constatado que el recurso es propiedad del sindicato. En eso se ampara, en eso está jurídicamente también argumentando el sindicato, pues que ese recurso pues no lo va a regresar a los trabajadores. Y todo esto, por supuesto, Juan Carlos, en el marco del Plan de Justicia para Cananea, de este compromiso y de esta serie de gestiones que ha venido encabezando el presidente de la República, el propio gobernador, para que estos temas sociales tan añejos, tan complejos en Cananea se resuelvan, y donde también el presidente ha dicho, pues yo voy a respetar lo que decidan los tribunales. Entonces sería muy interesante ver también cuál va a ser la postura sobre este resolutivo de parte del presidente de la República, si de alguna manera va a tratar de influir en Napoleón Gómez Urrutia, o simplemente va a dejar que corra o que siga corriendo el trámite, el proceso jurídico que puede durar otros 15 o 20 años, Juan Carlos. Muy bien, Miriam Villavicencio, muchas gracias por compartirnos esta información. Vamos a esperar a ver cuánto tiempo le resta a esto. Pues parece que todavía va para largo con estas estrategias legales que implementan el sindicato, sobre todo el sindicato, para evadir esta responsabilidad de pagar este recurso a los mineros de 1990. ¿Cuántos son, Miriam? Son más de 1,000 personas. 1,000 personas. Sí, aunque en una de las demandas están 300 y cacho, pero si aquí habla, Juan Carlos, el resolutivo de que tiene que hacerse, que implementarse el incidente de liquidación, eso significa pues conocer quién es derechoso y quién no, y establecer el monto proporcional que le correspondería, independientemente de que haya demandado o no. Eso sería el incidente de liquidación. Entonces ahí sí se va a más de 1,000 personas. Sí, los que ahorita tienen que unos 60 años de edad, 60, 70 años de edad. No, hay gente que tiene hasta 90. 90 años. Hasta los que han, imagínate, ya pues perdido la vida, ¿no? Esperando a que se les haga justicia con este tema, pues
es impresionante. Pero sí, en todo caso quedarían derechosas las viudas de ellos. Claro. Gracias, Miriam. Como siempre, ¿dónde te podemos leer? www.soycobre.com es nuestra página web. En Facebook estamos como Periódico Soy Cobre y en Twitter @soycobre para servir. Gracias, Miriam. Un gusto saludar. Hasta pronto. Reporte 100.